Listo. Bien, creo que ahora sí tenemos ahí la pizarra, ¿sí? Se nota, ¿no es cierto? Ahora sí se puede compartir para todos. Ya, eso era lo que decía, ¿no? Muy bien. A ver, entonces tenemos nosotros lo siguiente, ¿no? Tenemos nosotros así, ¿no? A, la, tenemos así, ¿no? A la, va, cre. Lo vamos a colocar tilde, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí lo siguiente. Tenemos entonces, dice ahí, alabaré. ¿Entendido? Entonces tenemos ahí, alabaré. Y me comentan que algunos sí recuerdan esto. La A está antes de la. Entonces hay que recordar que la quiere decir ¿qué cosa? La quiere decir latín. ¿Qué cosa quiere decir la? Latín. A es antes de latín. Entonces a este periodo le vamos a llamar de la siguiente manera. Le vamos a llamar prelatín. La etapa prelatina le vamos a llamar etapa prelatina o le vamos a decir prelatín, latín. Luego esta B simboliza a la B de bárbaros, la B de bárbaro, ¿de acuerdo? Esta B es de los bárbaros, bárbaro. Esta A simboliza a los árabes, simboliza la A de árabe, ¿de acuerdo? Listo. Ahí tenemos esta R va a ser la etapa del renacimiento o de la reconquista que tiene que ver con la historia de la lengua española y también con la historia en sí universal. Y esta E en la etapa del apogeo de la lengua española. Vamos a decirle español. Entonces, vamos a abreviar los datos de una manera rápida y veloz con esto. De acuerdo, obviamente que hay muchos procesos internos. Sin embargo, nosotros vamos a explicar lo principal que corresponde a este proceso. Uno de los procesos más importantes es propiamente el proceso del latín dentro del territorio que va a ser España. Entonces vamos a analizar esto. Ahora sí, alabaré. La A es de prelatín. ¿Qué cosa es la A de prelatín? Si es prelatín, ¿qué cosa es la A entonces? La A es la etapa de ¿qué? De latín. Esta B, cuando acaba el imperio romano, es invadida la península ibérica por los bárbaros. Ahora vamos a entender algo también, los bárbaros. Esta A proviene de qué? De árabe, ¿de acuerdo? Esta R, ¿de qué proviene esta R? ¿De qué proviene? De renacimiento. Esta E, ¿de qué proviene? Esta E, ¿de qué proviene? De español. ¿Entendido? Ahora sí hemos aprendido la mnemotecnia. ¿Qué es alabaré? La es de latín. A es de antes de latín o prelatín. La B es de bárbaro, la A es de árabe, la R de renacimiento y la E de español. ¿Ha quedado claro? Sí, ya lo tenemos en mente. Esta es la estructura para poder entender la historia del español. ¿De acuerdo? Vamos al latín. La etapa de latín abarca aproximadamente el año 828. 828 antes de Cristo. ¿De acuerdo? El latín abarca lo que viene a ser el 218. 218 antes de Cristo. Antes de Cristo. La etapa de los bárbaros abarca lo que es el 400, ¿cuánto? 9. 409. El 409 después de Cristo. La etapa árabe abarca desde el 711 hasta el 1492, en que son expulsados los árabes de Granada. Entonces, y todo esto es ya obviamente después de Cristo. Este renacimiento
principalmente, a ver, le vamos a colocar esta fecha, de 1492 en adelante, tanto para la R como para la E de español. ¿De acuerdo? Entonces, la A es de prelatín, la A es prelatín, la es latín, la es latín, B es de bárbaro, B es de bárbaro, A de árabe, ¿de acuerdo? De árabe, R de renacimiento y de ahí en adelante el apogeo del español. Creo que ahora sí ha quedado más claro. Tenemos las fechas son 828 a.C. para el prelatín, 218 a partir del latín, 409 después de Cristo para los bárbaros, 711 hasta 1492 en la fecha para los árabes, y de 1492 en adelante es la fecha para el español y su apogeo, su extensión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ya tenemos entonces aquí lo que viene a ser este cuadrito. Ahora, vamos a recordar datos que son muy importantes para estos periodos. ¿De acuerdo? Datos que son muy importantes para estos periodos. A ver, vamos a ver cuáles serán esos datos importantes. Veamos. En primer lugar, todo esto sucede en un lugar o espacio geográfico. Todo esto sucede en Europa. ¿Dónde sucede todo esto? En Europa. Recordemos que el origen de la lengua castellana se va a dar en Europa. El castellano es una lengua europea que pertenece a una zona específicamente llamada Península Ibérica. ¿Dónde sucede todo esto? Todo esto sucede en Europa, en un espacio geográfico denominado o conocido como Península Ibérica. ¿Entendido? Se le conoce como Península Ibérica. ¿De acuerdo? Ahí está. Todo esto sucede en la Península Ibérica, que se encuentra en el continente europeo. Ya nos ubicamos geográficamente. Ahí está España, en Europa. Lugar, Península Ibérica. Entonces, en la Edad Antigua, habitaron la Península Ibérica una serie de pueblos que tenían sus propias lenguas. Estos pueblos que habitaron la Península Ibérica son los íberos. Fue habitada por los íberos, de ahí el nombre Ibérica, los íberos. También fue habitada la península por los celtas, los íberos, los celtas. Estuvo habitada también por los púnico-fenicios, o simplemente conocido como los fenicios. Sí, los vascos también, sí es cierto. Muy bien, tenemos a los íberos, a los celtas, a los fenicios. También estuvieron los ligures, también estuvieron los tartesos o tartesios, ¿de acuerdo? También estuvieron los tartesos, o también conocidos como los tartesios, ¿de acuerdo? También conocidos como los tartesios. Entonces, hablamos de los íberos, hablamos de los celtas, de los fenicios, de los ligures, de los tartesios. Muy bien. También estuvieron por la península ibérica los griegos, ¿de acuerdo? Estuvieron los griegos, ¿ya? Los griegos. Y vamos a notar finalmente a dos pueblos que son importantes en cuanto al aporte del castellano. Bueno, son los griegos, uno de ellos, pero otro de estos va a ser el siguiente. A ver, el siguiente. A ver, veamos. ¿Ya? El siguiente, que es los... A ver, dice acá, los cartaginenses. Tenemos por otro lado a los cartaginenses.
Ahora, los cartaginenses tienen un detalle muy importante. En el caso de los cartaginenses, mucha atención, los cartaginenses nombraron a la península ibérica de la siguiente manera. Nombraron a la península ibérica como Hispanija. Nombraron a la península ibérica como Hispanija. ¿De acuerdo? Nombraron a la península ibérica como Hispanija. Hispanija es el término que, si ustedes se dan cuenta, va a dar origen a lo que viene a ser la lengua española, no, sino al nombre de la zona geográfica que se le conoce como España. Los cartaginenses, entonces, jóvenes, los cartaginenses son los que nombran a la península ibérica como Hispanija. Hispanija significa o significó tierra de conejos. ¿Han escuchado alguna vez esta expresión? Hispanija significa tierra, ¿qué? Tierra de conejos. Entonces, ¿qué significa etimológicamente España? España originalmente significa la tierra de conejos. Eso significa España. Hispanija va a dar como nombre, a ver, por acá lo coloco, ¿ya? Por acá lo escribo. Va a dar como nombre a lo que se conoce como Hispania, a lo que se conoce como Hispania, ¿de acuerdo? Se le conoce como Hispania. Y de la palabra Hispania va a surgir, ¿qué cosa? Va a surgir España. Y de ahí surge España. En conclusión, el pueblo prelatino, o también llamado prerromano, todos los pueblos que son antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, todos esos pueblos son llamados prelatinos. También son llamados prerrománicos, ¿ya? Prerrománicos o prelatinos. Entonces, Hispanija significa tierra de conejos. De Hispanija surgió Hispania, y de Hispania finalmente España, que es el término con que se le conoce a la península ibérica. Ahora sí, clarísimo. Hubo un pueblo que eran los vascones, ¿ya? Los vascones, más conocido como los vascos o vascones. Ellos fueron reacios, o sea, ellos se resistieron a los romanos y a la imposición de los romanos, ¿ya? De la lengua. Lo que pasa es que los romanos llegaban a la península ibérica, ¿no? O llegaban al pueblo que les tocaba invadir. Los romanos llegaban al pueblo que les tocaba invadir, y los romanos lo que hacían era lo siguiente. Escuchen, los romanos llegaban al pueblo que les tocaba invadir, porque los enviaban a invadir para extender el dominio de Roma, e imponían su cultura, su religión, etcétera. Pero dentro de la cultura estaba la lengua. Entonces los romanos imponían su lengua, que era el latín. A ver, atentos con esto, ¿eh? Atentos. Imponían su lengua, que era el latín. Pero los vascos se resistieron a la imposición del latín. Y los vascos conservaron su lengua. Los vascos conservaron su lengua. ¿Entendido? Pero ¿cuál era la lengua de los vascos? La lengua de los vascos no es el vasco. Su lengua es el euskera. Ah, el nombre de la lengua de los vascos es el euskera. Otros le llaman éuskaro, que es la lengua que se resistió a la imposición del latín como lengua en la península ibérica. Chicos, hasta aquí culminamos con este bloque. Ahora explico el siguiente. ¿Se entendió la etapa prelatina? ¿Entendido? Hasta ahí, algo breve, algo básico, lo que debemos saber para la admisión. ¿De acuerdo? Entonces, hay preguntas donde nos dicen, ¿qué pueblos habitaron la península ibérica antes de la llegada de los romanos?
antes de la llegada de los latinos? ¿O qué lengua es prelatina? ¿O qué lengua es prerrománica? Íbero, celta, fenicio, tartesio, griego, cartaginense y los vascos. Esos son. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Porque hay preguntas así, de repente las han visto. Ah, así se responde. Ahora, quiero que prestemos atención a lo siguiente, al latín. Perdón. Latín. Pasa lo siguiente. El latín, como toda lengua, tenía sus dialectos. El latín, como toda lengua, tenía su dialecto. El sermo eruditus, el latín sermo eruditus o latín culto, y el sermo rusticus o latín vulgar. El latín tenía sus variantes. El latín tenía sus variantes. El latín culto y el latín llamado vulgar. Eso es. Entonces, el latín tenía sus dialectos. Ahí están. ¿Cuáles son los dialectos del latín? ¿O cuáles fueron los dialectos del latín? El culto y el vulgar. Al culto también se le llamó sermo eruditus, ¿sí? Y al vulgar se le llamó, ¿qué cosa? Sermo rusticus. Ahora, atención, el latín culto era utilizado, era hablado por los patricios, por la gente de la nobleza, por el emperador, por toda la gente, en conclusión, que pertenecía a la nobleza. Ellos usaban el latín culto y el latín vulgar era el latín del pueblo, era el latín que utilizaban los comerciantes, era el latín que utilizaban, ¿quién más? Utilizaban los soldados. A ver, los soldados, chicos, ¿qué creen? ¿Que los soldados pertenecían a la nobleza o creen que los soldados pertenecían a lo vulgar, al pueblo? Los soldados eran del pueblo. Los soldados, ¿a quién pertenecían? A lo vulgar, al pueblo. Entonces, si eran del pueblo, ¿qué latín hablaban los soldados? ¿Qué latín hablaban los soldados? El latín vulgar, ¿no es cierto? El latín vulgar. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre el latín culto y el latín vulgar? A ver, para entenderlo bien, pensemos en lo siguiente. Nosotros hablamos latín culto o vulgar en nuestras clases, a ver, en la vida académica. ¿Qué castellano usamos en la actualidad? A ver, castellano. ¿Qué castellano usamos para hablar? ¿Que usamos el castellano vulgar? ¿Qué castellano usamos nosotros para hablar? El estándar, el culto, pues, el estándar es culto. El estándar, el culto, ¿sí o no? Ahora díganme ustedes, el castellano que usamos es culto, es estándar. Se habla y se escribe. Se habla y se escribe. Se habla y se escribe, ¿sí o no? Lo culto se habla y se escribe, ¿sí o no? Sí. Ahora dime, lo vulgar. ¿Hay castellano vulgar en la actualidad? Sí, sí hay. Sí hay vulgar. Subestándar, ¿no? Sí hay. Sí hay. ¿Tiene escritura? Van a decirme que sí, seguro. Sí tiene escritura. Pero ¿esa escritura es oficial, es válida? No. No. No tiene, ¿sí o no? No, no tiene. Ahora díganme esto. Atención. Está bien. El latín culto era hablado y escrito. Allá. Y el latín vulgar solo era ¿qué? Solo era ¿qué? Hablado. Solo era hablado. Solo era hablado. ¿Estamos claros? Entonces, díganme, cuando mandaron a invadir la península ibérica, ¿quiénes invaden la península ibérica? ¿Los patricios o los soldados? ¿Quiénes invaden la península ibérica? Los soldados. Entonces los soldados llevaron a la península ibérica, ¿qué latín? Llegó a la península ibérica el latín ¿qué? El latín vulgar de Roma, el latín vulgar de Roma
llega a la península ibérica y se les obliga a los pueblos íberos, celtas, los que estaban ahí habitando, que se les obliga a hablar. Se les obliga a hablar latín. ¿Pero qué latín? ¿Latín culto? Nada que ver. Se les obliga a hablar en latín, ¿qué? En latín vulgar. Se les obliga a hablar en latín vulgar. Entonces, el latín vulgar ingresa a la península ibérica. El latín vulgar ingresa a la península ibérica. Y cuando el latín vulgar ingresa a la península Bien, volvemos entonces. ¿Listo? No sé qué pasó por ahí, pero acá estamos. Ya está, muy bien. A ver, vamos a volver. ¿Ya? Ahora el detalle es que se nos borró la pizarrita, ¿no? Ahora tenemos acá otra. A ver, listo. ¿Se está compartiendo la pizarrita? Sí, sí, no, ya. A ver, muy bien. Anchi, tiene una pregunta, creo. A ver, dígame. A ver, tiene una pregunta, me parece. Ah, lo apreté sin darme cuenta. ¿Sí? Ah, eso fue. Ah, eso quería decir, pensé que iba a preguntar. Ya, muy bien. Ya. Baje la manita ahí para no confundirme. ¿Ha dejado su manita ahí levantada, el simbolito? Ya, muy bien. Ujú. Ya, ya, señorita, muy bien. Gracias. A ver, estábamos en la, ya vimos A, pues, estábamos en la. Cuando hablamos de latín, entonces habíamos dicho precisamente que el latín tiene dos periodos, ¿no es cierto? Que el latín tiene dos periodos. Ah, ya ahí está el enlace. Ya no hay problema, acá lo continuamos, ¿ya? El latín tiene dos periodos, ¿no? Entonces tiene el latín culto, ya ahí lo vamos completando, ¿ya? Y el otro espacio es el latín vulgar. Entonces, este latín vulgar precisamente va a ser el que va a dar origen al castellano, ¿ya? Muy bien. Este va a ser el que da origen al castellano. O sea, el castellano se va a originar principalmente del latín vulgar, ¿ya? ¿Entendido? Va a dar origen al castellano. O sea, el castellano, por si acaso, no proviene del latín culto. Hay algunas palabras del latín culto, pero el castellano en sí proviene del latín vulgar, ¿entendido? ¿De dónde proviene? Del latín vulgar. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, ese periodo de imponer el latín, ya, el periodo de imponer, de acuerdo al latín, ya, imponer al latín, se le va a llamar el proceso de romanización. Cuando se impone al latín, se le va a llamar el periodo de romanización.
imponer al latín, a ese periodo se le va a llamar romanización, ¿de acuerdo? Es el periodo llamado romanización, ¿de acuerdo? El periodo de romanización se le va a llamar. ¿Estamos de acuerdo? Este periodo de romanización o de imposición del latín va a durar muchos siglos, desde el 218 hasta el 409 después de Cristo. El proceso de romanización. En que el latín ingresa en la península ibérica, y este latín va a tomar fuerza y va a desplazar a las lenguas prelatinas. La única lengua que se opuso a la romanización o imposición del latín, esa única lengua va a ser ¿cuál? Esa única lengua que se opuso al proceso de la romanización. ¿Cómo se va a llamar esa lengua? A ver, recordemos, ¿cómo se llama esa lengua que se opuso al proceso de romanización? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la lengua que se opuso al proceso que estamos hablando? ¿Cuál es la lengua que se opuso al proceso de romanización? La lengua de los vascos. Pero vasco es el nombre del pueblo. Vasco es el nombre del pueblo. La lengua es euskera. La lengua es euskera. Siempre nos han dicho la lengua vasca. La lengua vasca prácticamente no existe. Es el nombre del pueblo. La lengua se llama euskera. El pueblo se llama vasco. Por eso en España en la actualidad hay un país independiente de España. O sea, es un espacio territorial que está dentro de España, pero que es independiente de ella. ¿Cómo se llama ese espacio? El País Vasco. El País Vasco, pues. Busca ahí, googleas, País Vasco, está dentro de España. Y la lengua es el éuskaro, o escaro, o euskera también se dice. ¿Ya? ¿Entendido? Listo. Ahora, fue la única que se entonces opuso a este proceso. Ahora, durante todo este tiempo de imposición del latín, hay un gran detalle. ¿Ya? En la zona norte, en el norte de España, habían lenguas que predominaban en la parte norte. Pasa que los romanos estuvieron por la parte sur de la península ibérica, pero habían descuidado un poco la parte norte. Y en la parte norte estaba el dialecto navarro-aragonés. Estaba la lengua, mejor dicho, la lengua denominada navarro-aragonés. Y la lengua navarro-aragonés, había otra lengua que era la lengua cantábrica, o la lengua de la Cantabria, que era la lengua de la ciudad de Castilla. Estaba la lengua de la Cantabria. Se le decía el cantábrico. Y el cantábrico se va a imponer al navarro aragonés, que era la lengua de Navarra y Aragón. Navarra y Aragón, los reinos de Navarra y Aragón, el reino de Castilla, el reino de Valencia, el reino de Burgos. Son los reinos que van a formar la consolidación española. Pero atención, el cantábrico era la lengua que predominaba en Castilla. Esta lengua era de Castilla, la ciudad de Castilla. Y este cantábrico va a ser la lengua resistente, ajena al vasco, ¿ya? Que se va a entremezclar con el latín, y en este proceso de romanización se va a fusionar la lengua latina. ¿Pero qué latín? Vulgar. Y ahora quiero que se den cuenta de algo. El latín vulgar llegó de Roma a la península ibérica, pero ese latín vulgar se entremezcló con las lenguas prelatinas.
si bien es cierto que las lenguas prelatinas desaparecieron, las lenguas prelatinas dejaron palabras en la península ibérica y las dejaron en el latín vulgar. Entonces, palabras como Cádiz, Málaga, guijarro, perro, ya, entre otras, que pertenecían a las lenguas prelatinas, pasaron al latín vulgar. Entonces, ese latín vulgar, durante los siglos que estuvo en la península ibérica, de latín vulgar, despreciado y hablado por el pueblo en Roma, pasó de su condición de latín o dialecto vulgar a ser la lengua oficial de la península ibérica. ¿Se dan cuenta de eso? En Roma, el latín vulgar era despreciado, pero ahora en la península ibérica, el latín vulgar ha tomado ciertos cambios, porque ha incluido o ha insertado algunas palabras de las lenguas prelatinas, y ahora se está fusionando con el cantábrico. Entonces, el castellano, o perdón, el latín que llegó a la península ibérica, ya se está diferenciando del latín de Roma, del que llegó hace siglos. O sea, se está convirtiendo en otra ¿qué? Si ya no es igual al dialecto original, ya no es el dialecto de esa lengua, es una evolución de ese dialecto. O sea, se está convirtiendo en una nueva ¿qué? Lengua. Se está convirtiendo en una nueva lengua, entonces. Y escuchen esto, los romanos no solo invadieron la península ibérica, invadieron otros lugares. O sea que por otros lugares, el latín vulgar, que es de los soldados, se estaba fusionando con otras lenguas locales. Y de esas fusiones que están surgiendo, está surgiendo una fragmentación del latín. O sea, el latín se está fragmentando y se está convirtiendo en otras lenguas. ¿En qué se está convirtiendo el latín? En otras lenguas. ¿Entendido? Y las lenguas que derivan del latín vulgar se les llama lenguas neolatinas. Neo es nueva, latín, o sea, un nuevo latín. Las lenguas neolatinas, o también les llaman lenguas románicas, lenguas neolatinas, románicas o lenguas romances, neolatinas o románicas. ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? ¿Están tomando nota? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Esas son las lenguas que están surgiendo de manera paralela en esos siglos. O sea, no solamente el castellano, entendido. Otras lenguas también están surgiendo. Está surgiendo el francés, el portugués, el italiano, el sardo, el provenzal, el catalán, el gallego, el leonés, el dalmático, el romanche. Son las lenguas romances, románicas o neolatinas. Entonces, acá está el núcleo. Esta es la parte importante. Hay muchos cambios aquí de la lengua, demasiados, ¿ya? Pero por cuestión de tiempo e importancia vamos a hablar de ello, nada más. Ya luego del latín viene la etapa de los bárbaros. Entonces, el Imperio Romano cae, y vienen las invasiones de los pueblos bárbaros. Y las invasiones bárbaras van a ser impactantes en esta zona de la península ibérica, ¿de acuerdo? Entonces, los bárbaros que llegan a la península ibérica principalmente son los visigodos. Entonces, los bárbaros que van a llegar a la península ibérica son los visigodos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el nombre de los bárbaros que llegan a la península ibérica? Son los visigodos, y los bárbaros van a aportar a la lengua que se está formando. Al cantábrico latín le van
van a aportar dos elementos lingüísticos a la formación del castellano. ¿Que los bárbaros aportaron a la formación del castellano? Sí. Los visigodos aportaron a la formación del castellano. Claro que sí. ¿Y qué fue lo que aportaron estos señores? Estos señores aportaron principalmente dos usos. El primero, el uso del artículo. El artículo no existía en la mezcla latín-cantábrico, no existía. El artículo formaba parte de la palabra, así como hoy, por ejemplo, el pronombre o sujeto forma parte de la palabra. Que sí, claro, cuando dices llegué, llegué es tácitamente es yo llegué. Cuando dices llegué es yo llegué. El pronombre yo está dentro del verbo. Se sobreentiende eso, ¿a verdad, no? Cuando digo llegamos tarde, el verbo es llegamos, pero se sobreentiende que el pronombre es nosotros llegamos. Entonces, el pronombre está inmerso o está internamente en la estructura verbal. Eso sucedía en la época del latín cantábrico. Tú decías, por ejemplo, Taurus, ya decías Taurus, y Taurus es toro, que después cambió a toro. Entonces, decir Taurus es como quien dice el toro. O sea que el artículo estaba implícito. Pero los visigodos aportaron que el artículo es una estructura fuera de, o sea que es una estructura aparte, fuera de, ¿entienden? Ahora, y otro aporte de los visigodos fue el de la voz pasiva. Atención con esto, fue el de la voz pasiva. Lo que sucede que la voz pasiva como estructura no existía en la mezcla o en la fusión cantábrico-latín vulgar. Solo existía la voz activa. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Cuando el sujeto recibe la acción verbal, a ello se le reconoce como voz pasiva. Por ejemplo, la clase es explicada por el profesor. La clase es el sujeto. La clase es explicada por el profesor. Cuando digo que la clase es explicada, lo que nos está diciendo al decir la clase es explicada, la clase recibe la acción, sujeto pasivo, ¿sí? El profesor hace la acción, la clase es explicada por el profesor, ¿sí? El ratón fue cazado por el gato, el ratón fue cazado por el gato, el ratón recibe la acción, es un sujeto pasivo. A esa estructura se le conoce como voz pasiva. Ese fue el aporte de los visigodos. Ah, muy bien. Luego tenemos la etapa de los árabes. Así lo hemos reducido a datos importantes para poder entender. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Esto alguna vez fue pregunta de examen de admisión. ¿De qué lengua del norte de España, ya, cuando no era DECO el examen, hace tiempo, proviene el castellano? ¿Cuál es la respuesta? Y tenías navarro, aragonés, no tenías catalán, gallego, cuando había 5 alternativas, y tenías cantábrico. La respuesta es cantábrico. También, hace muchos años, estuvo como pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Quién aportó el uso de la voz pasiva a la lengua castellana? Y tenías ostrogodos, ortrogodos, visigodos, tenías también ahí a los celtas y a los íberos. La respuesta es visigodos, ¿ya? Si bien es cierto que son datos puntuales, importantes o precisos, ya debemos recordarlos. En la etapa árabe, los árabes, cuando llegan a la península ibérica, llegan por un motivo, llegan por imponer su religión. Los árabes llegan a la península ibérica con un motivo, digamos, religioso. El motivo de ingresar a la península ibérica fue imponer su religión, el Islam, la religión del Islam, con su libro sagrado, el Corán. ¿Entendido? Tenemos a la religión musulmana como eje
de la invasión a la península ibérica. ¿Entendido? Entonces, la península ibérica se va a ver obstaculizada, la península ibérica, ¿de acuerdo? Por los árabes. O sea, los árabes llegan a los pueblos de España. Para esta situación, hemos adelantado mucho, para esta situación, cuando ya el Imperio Romano estaba en decadencia, los pueblos de la península ibérica se habían organizado en reinos. Entonces teníamos el reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino de Aragón, pero había algo que unía a los pueblos de España. Si bien es cierto que estaban separados, digamos así, en cierta manera independientes, lo que unificaba a los pueblos, era la lengua. Era la lengua de Castilla, porque a la lengua no se le decía latín cantábrico, ni latín. Se le decía la lengua de Castilla y se le empezó a conocer como castellano. Pero el castellano era la lengua que se hablaba en los reinos de la Hispanija, en los reinos de la Hispania, en los reinos de España. Entonces, la lengua castellana cobra un valor cultural e importante. Jóvenes, la lengua identifica a una cultura, la lengua identifica a un pueblo. Por eso la lingüística es una ciencia social que estudia a las lenguas. ¿Entendido? Eso es, no solo al castellano, sino a cualquier lengua que exista en el mundo. Ahora, ser lingüista no significa que tú sepas todas las lenguas del mundo, ni que sepas el significado de todas las palabras que existan en el diccionario. Ser lingüista significa contar con las herramientas suficientes para analizar cualquier lengua. Y no necesariamente que hables todas las lenguas. ¿Entendido? O que sepas todas las palabras, o que sepas la historia de todas las lenguas del mundo. ¿Entendido? Por eso hay especialidades dentro del campo lingüístico, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es como cuando un médico, al que se le llama médico general, ¿no? El que, ¿no es cierto?, diagnostica previamente y te envía a un especialista. Entonces, esto es lingüística general. Son datos de cultura general dentro de la lingüística que todo lingüista debe saber. ¿Entendido? Que todo lingüista debe saber, ¿no? No porque sea, pues, un lingüista que se especializa en lenguas andinas, amazónicas, estos son datos generales que debe saber, ¿no es cierto?, un lingüista, ¿no? Un día conversaba con un lingüista, bueno, yo también lo soy, ¿no? Pero conversaba con uno, o sea, con otro lingüista, ¿no? Y me decía, ¿no? Me decía así, con cierto desprecio, ¿no? ¿No? Oye, ¿tú cómo sabes todas esas cosas que no son necesarias en la lingüística? Digo, ¿a qué te refieres? O sea, la historia del español, que los fonemas. Pero eso es necesario saber, le digo. ¿Que acaso tú no sabes eso, le digo? No, es que no se utiliza, no se utiliza. ¿Tú no dices que trabajas en el Ministerio de Cultura? ¿Y trabajas con lenguas amazónicas? Tú debes utilizar la fonología en cantidad, porque tú haces transcripciones fonológicas en la lengua y transcripciones fonéticas. Y no solamente debes saber la revista fonética española, debes saber el AFI, que es el alfabeto fonético internacional, le dije. Se quedó muda la persona. Entonces, ¿cómo va a trabajar? Entonces, ¿cómo trabaja entonces el ministerio, pues? Entonces le digo, más bien, ¿sabes qué? Vas a entrar a mis clases para que recuerdes. Y se ríe la persona. Claro, yo meto la pata, pues, ¿no? A veces hablan así, ¿no? Ten cuidado, pues, ¿no? Como no, no es como quien dice, a un ingeniero, tú le preguntas, ¿sabes cálculos, derivadas, integrales? No, yo no sé eso. ¿Cómo no vas a saber si es ingeniero? Entonces, ¿cómo llega a aproximaciones cómo llega a aproximaciones exactas en la matemática si no sabe eso? ¿No? Entonces, suena raro, ¿no? Tienen que saber, pues, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, son datos generales. Esto es cultura general. Entonces, los árabes imponen su religión, pero los árabes también tratan de imponer el árabe, porque en la religión musulmana, para adorar al Dios,
Alá, hay que hacerlo en árabe. Hay que hacerlo en árabe. Pero llegan en un momento en que la lengua de Castilla, llamada castellano, está más rebelde, digamos, más resistente que los vascos cuando llegaron los romanos. El castellano está tan fuerte que no se deja de hablar. Y está tan fuerte la cuestión del catolicismo en España que no se dejan invadir así nada más por los musulmanes y que les impongan otra religión y otra lengua. Es entonces que se va a dar unas guerras muy fuertes entre los musulmanes, que son árabes, que están invadiendo la península ibérica, que están invadiendo una consolidación de un reino que tiene una lengua en común, que es el castellano. Entonces, como el castellano está unificando al reino, entonces surge la moción, o sea, la propuesta de que el castellano sea la lengua oficial de los reinos de España. Es por eso que al castellano se le va a denominar también español. Es la lengua que unificaba los reinos de España. De ahí que al castellano se le llame español, y ahí está la pregunta inicial. ¿Entendido? Lo que pasa es que hay gente acá en el Perú que dice ser nacionalista. Entonces, como son nacionalistas, dicen, yo no hablo español, porque eso es para los del Reino de España. Yo ya dejé de ser parte del Reino de España. Entonces, yo no hablo español. Yo soy nacionalista. Entonces, si es nacionalista, ¿qué hace hablando español también, pues? O castellano, ¿qué hace hablando? Que hable quechua, pues. Que hable aymara, ¿sí o no? Que hable shipibo, aguaruna, amahuella, candoshi, pano, huitoto, jíbaro, amahuella, aguaruna, machiguenga, no machiguenga, y no habla ninguna de esas, ¿no? Entonces, mejor que no diga que es nacionalista, pues, ¿sí o no? Y si es nacionalista, ¿qué hace vestido con un blue jean, con zapato de cuero? ¿Qué hace con un morral? ¿Qué hace con un blazer? ¿Qué hace con una camisa? ¿Por qué no usa una chulpa, una manta, o jota, yankee? ¿No es cierto? ¿Por qué no anda vestido con su mascaipacha? No hay nacionalistas acá en el Perú. No hay. Falso es eso. Falso. Muy bien. Entonces, ahora he entendido por qué se le dice castellano o español, ¿no? Ya, listo. Ahora, ¿qué resulta? Que los árabes lo que aportan al castellano no es sintaxis, no es gramática, aportan léxico. Los árabes lo que hacen es aportar léxico, ¿sí? Varias palabras al castellano, que vamos a ver en un momento, con mucho cuidado, hay que tener cuidado aquí. Ahora, pasa lo siguiente también. Los árabes llegan y en el siglo X, atención con esto, en el siglo X, atención, lo voy a encuadrar acá, en el siglo X aparecen las primeras manifestaciones, aparecen las primeras manifestaciones ¿de qué? ¿De qué? Del castellano en sí. Las primeras manifestaciones del castellano, pero ya desligándose del latín. Las primeras manifestaciones son las glosas. Glosas. El problema con la religión católica en este caso es que la religión se encargaba de la educación. Los sacerdotes eran los primeros maestros. Los sacerdotes católicos, o curas que le dicen, entonces traían todavía la Biblia, principalmente la Biblia, y muchos textos escritos en latín. Muchos textos de la iglesia eran escritos en latín. Pero el latín no era ya la lengua predominante. Sin embargo, la iglesia conservaba el latín como una lengua sagrada. Y con el respeto de todo católico, yo no sé por qué
los católicos conservaban al latín como lengua sagrada si la lengua de Jesús no era el latín, era el arameo, que era un dialecto del hebreo antiguo. Entonces, ¿por qué va a ser el latín la lengua sagrada? Porque supuestamente como Roma era un pueblo pagano, y si no me equivoco, Teodosio, creo, fue el que implantó la religión católica en Roma, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Más que religión, ¿no? Fue imposición de una lengua, ¿no? Entonces, cuando aparecía, sí pues, el latín, ¿cómo va a ser lengua sagrada? Si la lengua de Jesús, que siguen los cristianos, no hablaba latín. No hablaba latín. No. Más bien lo ofendieron en latín, porque sobre la crucifixión, sobre la cruz, mejor dicho, colocaron INRI, y Jesucristus Nazarenus Rex Judíos. Jesucristo es el rey de los judíos. En latín está ofendido. ¿Cómo va a ser lengua sagrada? ¿Ah? ¿Eh? Claro, pues. Muy bien. Lo que pasa que simplemente, sin pensar, le hacen caso al cura, nada más. Amén, 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 amén. ¿No? Muy bueno, ya es un decir, ¿verdad? No voy a pensar que es una crítica constructiva, ¿no? Tú le dices es un sacerdote y te inventa cualquier historia que no tiene ni sentido, ¿no? No tiene ni sentido, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué se hace? Ahí está. Solamente es una postura vinculada al tema, no vayan a pensar, no, el profesor es un ateo, no, yo no soy ateo, ni Timoteo, ni nada de eso, ¿ya? Muy bien, sí creo en Dios por si acaso, ¿ya? Muy bien, pero no en la Iglesia Católica, ya, muy bien, lo dejamos ahí. Entonces, ¿las glosas qué son? Las glosas son lo siguiente, son inscripciones de las palabras castellanas que están apareciendo filtradas en ese latín, y las traducían a pie de página o al margen de la hoja. Esas son las glosas. Son las primeras manifestaciones escritas oficialmente. Si te preguntan cuáles son las manifestaciones o las primeras manifestaciones escritas en castellano, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas primeras manifestaciones escritas en castellano? Son las glosas. Las glosas. ¿Entendido? Ahora, aparece lo siguiente. En el siglo XI no se encuentra autor definido. Otros dicen que sí hay autor. Se le atribuye al copista Per Abad. Estamos hablando de la primera obra escrita completamente en castellano, en el castellano primitivo, el Cantar del Mioqué, el Cantar del Miocid, el Cantar del Miocid, ¿entendido? El Cantar del Miocid, ¿sí? En esta obra hay un personaje llamado Ruy Díaz de Vivar o Rodrigo Díaz de Vivar. Atención con esto. Rodrigo Díaz de Vivar era llamado el Cid Campeador o el señor de los campos de batalla. Este señor, Rodrigo Díaz de Vivar, existió. O sea, es un personaje de la historia universal, de la historia de España. Rodrigo Díaz de Vivar fue acusado injustamente de realizar un desfalco, ¿sí?, ante el rey de España. Cuando es acusado, se le va a dar la condena de ser desterrado, como ustedes saben. Cuando es desterrado, es separado de su familia, de su esposa, ¿no es cierto?, y de sus hijas, ¿de acuerdo? Cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es separado de su familia, es entonces que él trata de recuperar las tierras invadidas por los árabes. La obra está en el contexto de esa época. Trata de recuperar las tierras o los reinos invadidos por los árabes, porque si él recupera los territorios
que han sido invadidos por los árabes y se los entrega al rey de España, entonces, ¿qué estaría pasando? Está demostrando que no es un traidor del rey y mucho menos del reino de España. Es así que en la obra se puede notar cómo Rodrigo Díaz de Vivar recupera 2 pueblos invadidos por los árabes. ¿Cuáles son esos 2 pueblos invadidos por los árabes y recuperados por este señor? Valencia y Barcelona. Valencia y Barcelona van a ser recuperados por Rodrigo Díaz de Vivar. Valencia y Barcelona son recuperadas por Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Entonces, en esta historia se narra lo que es la invasión árabe, ¿ya?, en los tiempos de la consolidación del castellano, pero también nos habla de las guerras de la Reconquista o las guerras santas, donde la Iglesia Católica trata de recuperar los territorios invadidos por los musulmanes, o también llamados árabes. O también les decían algunos, ¿no es cierto?, mozárabes, ¿no? Algo así. Muy bien. O los moros también le decían, ¿no? Por el color de su piel. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos entendiendo, ¿sí? Entonces, hoy que es 23 de abril, estamos recordando la historia del castellano. Miren, qué casualidad, pues, ¿no? Estamos haciendo una remembranza a la historia de la lengua castellana. Casualidad de la vida. Muy bien. Ahora, entonces, el castellano prácticamente ya consolidado como lengua y todo. Ahora, vamos a la etapa, dice ahí R, ¿no? R, la Reconquista, el Renacimiento. A ver, vamos a hablar, bueno, del periodo pre-renacentista, 1492 todavía, ¿no? En 1492 es un año muy fácil de recordar. Para España van a suceder 3 hechos fundamentales. En primer lugar, el 2 de enero de 1492 se recuperó la ciudad de Granada. Profesor, ¿y qué tiene que ver la ciudad de Granada? Recuerden que los árabes habían invadido los reinos de España y faltaba un reino para ser recuperado. O sea, faltaba recuperar un reino y con ese reino España se consolidaba como una potencia en esa época en Europa y faltaba reconquistar Granada. Era el último bastión árabe, Granada, exacto. Y es recuperar a Granada. Entonces se unifica el reino de España. ¿Qué más? ¿Qué más pasó ese año? Ese año, la reina Isabel, ¿cuál, profesor? La reptiliana, no, esa no. La reina Isabel la Católica de España, ¿ya? Ella había apostado por los viajes a las Indias. Y ese año se llega a América. Y se llega a América con el apoyo económico y de hombres, o sea, de marineros de España. Entonces España aportó a los viajes para llegar a las Indias, pero no llegaron a las Indias, llegaron a América. Por eso los europeos, cuando llegan a América, pensaron haber llegado a las Indias. Y por eso a los pobladores les decían indios. O sea, no decían indios por desprecio ni nada de eso, sino porque pensaban que habían llegado a las Indias. O les decían indígenas. ¿Entendido? Pero ese año también sucede algo lingüístico. Ese año se publica la primera gramática de la lengua española. Pues hombre, se publica la primera gramática de la lengua española. Repito, se publica la primera gramática. Muy bien, Jonathan. La primera gramática de la lengua española fue atribuida al señor
Helio, Helio, así como el sol, Helio, Helio Antonio, el señor Helio Antonio de Lebrija. Su nombre original es Helio Antonio de Lebrija. Sin embargo, por ahí, no sé qué habrá pasado. Pues hombre, ¿y qué pasó? Se le cambia el nombre a Nebrija y se le reconoce más como Nebrija. Sin embargo, su apellido era Lebrija, por si acaso. Es el autor de la primera gramática de la lengua española. Ese año, el español se consolida como lengua y España se consolida como un reino. En el año de 1532, los españoles con Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, el sacerdote, llegan a las tierras del norte. Llegan por Guayaquil, ¿sí? Llegan y van a fundar más adelante lo que van a llamar el Virreinato del Perú. Entre las primeras ciudades que fundan los españoles está Trujillo. Trujillo es una palabra del castellano, ¿eh? No es una palabra del quechua, no. Lo que pasa es que muchos españoles llegaron de Trujillo de Extremadura, llegaron, ¿no es cierto?, y fundaron Trujillo, ¿no? Fundaron la ciudad de Laredo, ¿no? Que son ciudades, ¿no?, cuyos nombres están en España. San Miguel, ¿no? Nombres, ¿no?, de ciudades españolas. Pues hombre, San Miguel. Hay un San Miguel en Bilbao, ¿no es cierto?, España. Muy bien, listo. Entonces, en 1532, el castellano va a llegar, Perú le vamos a decir, llega a nuestras tierras y a partir de ahí el castellano empieza a adoptar palabras del quechua, palabras de las distintas lenguas de América también. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar con este pequeño resumen. Sí, muy bien. Ahí lo dejamos. Hay una capturita, ahí los que desean, una capturita de pantalla. Sí, lo tienen listo. Claro, vamos a hablar de los préstamos. Los préstamos jóvenes, son palabras, a ver. Uy, ya, rapidito, ya. Sí, porque estamos por terminar, ¿no? Lo que pasa es que la R es el periodo del Renacimiento. Como sabemos, en la historia universal y en la literatura principalmente, el Renacimiento es el periodo en que se retoma la cultura grecolatina, ¿no es cierto? Los grandes clásicos griegos y romanos, y se retoma el pensamiento humanista también, ¿no es cierto? Bueno, ya. Entonces, en el Renacimiento lo importante es que en el año 1492, un 2 de enero, España recupera la ciudad de Granada. Y recuperar la ciudad de Granada para los españoles significa recuperar el último territorio invadido por los árabes. Entonces, España se unifica como reino y como tiene una lengua que lo unifica mucho mejor. Pero ese año también los españoles, la reina Isabel, había brindado parte de sus joyas, ¿sí?, para financiar los viajes a las Indias. Pero los españoles y los europeos en general, porque no solamente había españoles, había italianos, había portugueses y algunos ingleses. Entonces, ¿qué sucede? Los europeos no llegan a las Indias. Los europeos llegan ¿a dónde? Los europeos llegan a América. Y cuando nuestros amigos europeos llegan a América, sucede algo, ¿no es cierto? Sucede que ellos se van a cruzar con un nuevo ¿qué? Con un nuevo continente sin darse cuenta. Y cuando llegan a un nuevo continente, hay un intercambio lingüístico. Es por eso que en el castellano existe la palabra llama, alpaca, vicuña, guanaco, tambo, chulpa, ojota, ¿ya? La palabra papa, oca, oyuco, son palabras del quechua y que existen en todo el castellano en general y que empezaron a ingresar desde el año 1532. Pero en el año 1492, volviendo a ese año, se publicó la primera gramática de la lengua española, lo que unifica mucho más a la lengua. Muy bien, vamos a dejar de compartir esa información. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hasta ahí llegamos con este tema
en lo que es historia de la lengua española más bien, ¿sí? Hasta ahí llegamos con ese punto. Y también cabe resaltar lo siguiente. Yo les he enviado, ¿de acuerdo? Yo les he enviado un material, a ver, yo les he enviado un material, ¿sí? Donde se encuentra precisamente todo este asunto, ¿sí? A ver, ¿se está compartiendo? Sí, ¿no es cierto? Ahí está. Yo les he enviado un material donde se encuentra toda la información. Lo que yo he hecho es resumir la información. ¿De acuerdo? ¿Qué acabo de hacer yo? He resumido la información, ¿sí? Para que ustedes la puedan leer y ahora van a entenderla un poco mejor, ¿sí? Ahora, claro, yo he enviado esta información, bueno, no sé si se me ha enviado, pero yo he enviado toda la info, sí les he enviado, ¿ven? Ahí está. Entonces, yo he enviado toda la información, ahí está. El castellano en el mundo, ahí está. Luego viene la etapa prerromana, ahí están los aportes, ahí están las lenguas que les había explicado, ahí están las palabras que aportaron, ahí está la etapa romana, ahí está toda la explicación que he realizado, pero de manera resumida. ¿De acuerdo? Ahí están las palabras que aportaron los de latín, ahí está todas las palabras, ahí hay bastantes palabras. Esto es para la cultura general, yo te voy a explicar en un momento algo, ¿ya? Luego está la etapa de los visigodos, mira, ahí está la explicación de los visigodos, ahí están las palabras que aportaron los visigodos, mira, mira, también está la etapa árabe, ahí están las palabras que aportaron los árabes, ahí están todas casi las palabras que aportaron los árabes. Luego está la reconquista, lo que me preguntó su compañera. Ahí está la reconquista, qué fue lo que pasó en la reconquista, qué datos históricos están en la reconquista, ¿de acuerdo? O sea, todo vinculado a la lingüística, pues, ¿no? Ahí está todo sobre Castilla, Aragón, y ahí están los préstamos. Me preguntaron por los préstamos. Ahí están los préstamos del griego, están los préstamos del germano, están los préstamos del italiano, están los préstamos del francés, están los préstamos del francés, del gallego portugués, están los préstamos del catalán, y están los americanismos, están los peruanismos, están los mexicanismos, los del guaraní, los del arahuaco, los de las lenguas del Caribe. Está todo, ¿de acuerdo? Solo les voy a pedir algo. Como yo soy el autor de la diapositiva, claro que he recopilado de diferentes fuentes, ¿no? Lo único que pido que ese material es para ustedes, ¿ya? Solo para ustedes, top secret, ¿ya? Derecho reservado, claro. Muy bien, sí, muy bien. Ya para que ustedes puedan, con lo que he explicado de Alabaré, repasen Alabaré nuevamente, ¿ya? Repasan Alabaré nuevamente y lean las diapositivas. Van a entender mejor y van a sentir un peso, que se va a quitar un peso, porque muchos no entendían este tema seguro, ¿no? Pero ahora más o menos ya hemos entendido, ¿no es cierto? Hemos entendido más o menos, ¿no? Claro, muy bien. Ya, muy bien. Ya está, no hay problema. Claro, o sea, cuando me refiero para ustedes, es que les voy a contar algo breve, ya que se está acabando el tiempo, algo muy breve. Yo trabajé en una academia preuniversitaria de 16 años, ¿ya? Yo un día empecé a entregarle a los chicos de la selección, porque yo dictaba selección lenguaje, dictaba selección Uni, San Marcos y Católica, o sea, esas tres selecciones, ¿no? O sea, los que ingresan, pero no he puesto, ¿no? Y empecé a hacer resúmenes para Católica, San Marcos, Uni de lenguaje, así como mapas conceptuales, así, ¿no? Un poco innovadores. Y un día, afuera vi un señor que vendía libros y folletos, ¿ya? Entonces un día, yo, no, estoy afuera, ¿no? Y le digo al señor, ¿tienes este material de Pre San Marcos para leer, para las preguntas, ¿no? Para mi banco de preguntas, ¿no? Sí tengo, profe, me dice. Obviamente que sabía que era profesor ahí, ¿no? Sí tengo, profesor, me dice. Me ha llegado la semana 7 y estaban en la semana 8 ya. O sea, traía el material así, rapidito, ¿no? A ver, véndeme, pues. Yo compraba, pues, todo el material. Venía todos los cursos. A mí me interesaba el lenguaje, ¿no? Y literatura, que repasaba un poquito, ¿no? Entonces, y en eso veo, y ese folleto, veo un folleto. Decía lenguaje, resúmenes. En copia, en fotocopia, ¿no? Y veo, ¿y qué creen que era? ¿Qué creen que era? Ya se imaginan qué era, ¿no? Era mi resumen después. Era lo que yo había hecho en clase. Yo le digo, ¿quién te dio esto? Ah, no, esto,
esto me vendió un chico, me dice. Ah, sí, le digo. ¿No? Sí, ¿no? Entonces yo le saqué copia, me pareció interesante y lo había editado. Le había puesto dibujitos, todo bien bonito le había hecho. Yo lo miré nomás, allá. ¿Me lo puedes vender? Le digo. ¿Me lo puedes vender? No, profe, este es el último, ya. Y ya es el último todavía. Y me lo ha pedido un profesor que enseña en el colegio, porque era academia y el colegio estaba al lado. ¿Ya? Allá le dije. Ah, está bien, le dije. Ah, muy bien. ¿Cuánto está? Le digo. Profe, este material es nuevo, me dice. Ah, nuevo es. Sí, pues porque no hay. Pues, ¿no? ¿Cuánto está? 2 soles, me dice. 2 soles. Y lo que yo he hecho vale 2 soles, dije. 2 soles. Ah, ya, le dije. Ah, está bien, la próxima me traes uno. Ya, le dice. Y así la vida, pues. Entonces, por eso, no vaya a ser que después vea mi PPT por otro lado, pues, ¿no? Entonces, para ustedes, por eso digo, ¿ya? Muy bien. Ya, muy bien. Listo. A ver, vamos a continuar. Ya, así rapidísimo, ¿ya? Muy bien, el tiempo es cruel, ¿no? Y lo que había que hablar es esto, ¿no? Sobre la realidad lingüística, ¿no? Muy bien. Profe, ayuda a los pobres. Ya, muy bien, listo. Es que yo me he dado cuenta de algo. Ya, yo me he dado cuenta de algo. Cuando uno gana, por ejemplo, 1,000 soles mensual, se siente pobre. Si ganas 3,000 soles mensual, tienes otros gastos y sientes que no tienes dinero. Cuando ganas 5,000 soles mensual, tienes otros gastos y otro ritmo de vida, ya no vas en mototaxi, vas en taxi, o te compras un carro, ¿ya? O si estás estudiando, ya no estudias en una universidad nacional, te vas a una privada. Entonces tus gastos son distintos. Y cuando ganas 5,000 soles, sientes que ganas poco. Pero compara, hace un tiempo ganabas 1,000. Cuando ganas 8,000, sientes que no tienes plata. Pero son 8,000. ¿Quién gana eso así nada más? Pero sientes que no tienes. Bueno, yo ahí lo dejo porque más no llega. Ya, muy bien. Entonces, esa es la situación. A ver, veamos acá. Entonces, las lenguas en el Perú. Lo vamos a dejar ahí por esta vez. Más que un seminario, lo podemos completar la próxima. No se preocupen. Estamos bien, entonces. ¿Ya? Lo que sí vamos a hacer, le voy a enviar en este momento a la tutora las claves para que ustedes las puedan manejar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Hoy ha sido un día de falla tecnológica. Sin embargo, hemos terminado el núcleo de la clase. ¿No es cierto? Hemos terminado ese núcleo, es lo principal. Y como me dicen ahí algunos, me ratifican que sí han logrado comprender, que es lo más importante, ¿no? Porque es un tema un poco pesado, es un tema un poquito feíto, ¿no es cierto? Sin embargo, hemos logrado comprender. ¿Sí, Dana? ¿Comprendió esta vez? Sí, espero que sí, ¿ya? Muy bien. Entonces nos vemos, se cuidan bastante.